Qué especial es entender de qué se trata Navidad, ¿verdad? Y no solo aquí, sino en nuestra vida, en nuestro corazón. Testimonio de Lucy, y el testimonio de cada uno de nosotros es la evidencia presente de la realidad de Cristo. ¿Por qué no cierras tus ojos un momento y nomás te queremos dar gracias, Señor? Porque la historia que hemos oído, leído tantas veces, es cierta, es verdad. Tú descendiste, Señor, al planeta, tú viniste a nosotros. Navidad no es nada más un tiempo, Señor, de decoraciones, de colores y de regalos y de comidas. Navidad es esa cosa más increíble que jamás pudiera suceder. Que Dios, el Dios que sostiene el universo en la palma de su mano, se hiciera uno de nosotros, cupiera dentro de un cuerpo humano y viviera entre nosotros. Yo te pido, Señor, que nos ayudes para que nunca perdamos el asombro ante esta absolutamente imposible realidad. Abre nuestros ojos, abre nuestro corazón, permítenos vivir nuestra vida a la luz de quién tú eres y lo que tú has hecho. Amén. Amén. Tome su asiento, por favor. Es tan importante que no se acostumbre, que no permita usted que las cosas que sabe se conviertan en simplemente lo que usted hace. Mire, las cosas que sabemos acerca, las cosas elementales que sabemos acerca de Cristo, que Él es el Hijo de Dios, que Él vino a la tierra, que vivió una vida perfecta, que Él murió por nuestros pecados, que Él resucitó y subió a los cielos. Esa información yo la supe toda mi vida, desde que tenía 4 años de edad. Se me enseñó, ¿me entiende? Y también a todos nosotros en algún grado u otro. Yo estuve en colegios religiosos, participé, ¿verdad?, en la religión de mi familia. O sea, todo eso yo lo sabía, pero no tenía ningún efecto, no era real. Eran palabras bonitas, eran historias, eran fábulas como las de Esopo, ¿verdad?, con moralejas, pero no era algo real. Simplemente era, pues, lo que todos mis antepasados venían haciendo en Navidad y en Semana Santa cada año. Pero no tenía ningún sentido, no tenía ningún efecto, ¿verdad? Y simplemente era como parte de la cultura nuestra, que tenemos piñatas y comemos chicharrones y cosas por el estilo. Simplemente era parte de el folclore de mi cultura y de la tuya. Y el día que te diste cuenta que es real, que no es nada más palabras, te cambió la vida para siempre. O sea, tú no aprendiste algo nuevo, tú simplemente se te abrieron, o Dios te abrió los ojos para ver la realidad de un montón de datos que ya sabías. Yo le digo a la gente que, o sea, cuando yo me convertí a Cristo sobre el conflicto de todo lo que yo ya sabía, que si era real, entonces sus implicaciones eran enormes para mí. Y yo lo había oído toda mi vida, pero en ese tiempo, a los 21, 22 años de edad, fue cuando me tuve que enfrentar a que si todo eso que yo sabía de toda mi vida era verdad, entonces tenía que absolutamente transformar todo lo que yo era. Y efectivamente así fue. ¿Sí? Entonces, no estamos nosotros aprendiendo alguna cosa novedosa, estamos descubriendo lo que teníamos enfrente de nosotros, pero nunca veíamos. Y eso es lo que yo quiero hacer esta mañana al hablar precisamente de Jesús. Y no lo estoy haciendo porque es temporada de Navidad, aunque cae muy bien, ¿me entiende? Pues casca muy bonito de que sea temporada de Navidad, pero yo quiero basarme en un pasaje del Antiguo Testamento que he estado meditando mucho en días pasados. Me tocó en una lectura, en mis lecturas diarias de hace varios días,
Entonces quiero que me acompañe por favor al libro de Daniel, el profeta Daniel. Y vamos a ir nosotros ahí al capítulo 9. En el capítulo 9, bueno, sabemos quién es Daniel. Daniel era una figura muy especial, un hombre intachable, ¿verdad? Un profeta de Dios, un gobernante que Dios había puesto para influir en la historia del mundo, etcétera. Pero era un hombre que tenía una profunda relación con Dios y un hombre que vivía para el Señor en circunstancias muy complicadas. ¿Sí? Y antes, no se me ponga tan serio, porque los noto un poquito súper serios y no es esto serio, esto es bueno. ¿Sí me está escuchando? ¿Sí? Entonces, míreme como que estamos hablando de algo bueno, porque así es. Pero el asunto es que Daniel vivió para Dios en circunstancias terriblemente complicadas y sin embargo eso no lo detuvo de lo que Dios tenía para él. En el capítulo 9, Daniel está orando, Daniel está buscando al Señor, ¿verdad? En oración, en ruego, confesando el pecado del pueblo de Israel hacia Dios. Y en el capítulo 9, verso 20, viene un ángel, dice, aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante del Señor mi Dios por el monte santo de mi Dios. O sea, él estaba orando por Jerusalén. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, el arcángel, a quien había visto en la visión al principio, volando con rapidez, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde. Y me hizo entender y habló conmigo diciendo, Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus ruegos fue dada la orden y yo he venido para enseñártela porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. Y aquí le empieza a decir el ángel una serie de cosas que definirá la historia de la raza humana para siempre. Escuche lo que dice. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. 70 semanas está refiriéndose a 70 semanas de años. Esos son 490 años para ser muy específico. ¿Sí? Y luego le dice, van a suceder toda una serie de cosas, las cuales quiero examinar ahora con ustedes. Pero esto de las 70 semanas es nuestro punto de partida. ¿Sí? Porque está hablando de años, está hablando de fechas, está hablando de gente, de lugares, está hablando de historia concreta y se la está hablando a futuro, le está diciendo todo lo que va a venir. ¿Sí? Me encanta, estábamos viendo la pastora y yo unos videos del pastor Tim Keller, que es una persona súper especial, y dice una cosa, dice, el hecho de que los evangelios empiecen con una genealogía. ¿Y cuántos de nosotros al leer Mateo nos salteamos los primeros 15, 20 versículos porque son las listas de nombres? Fulano engendró a Mengano, Mengano engendró a Perengano y nos las salteamos y vámonos a donde empieza la historia. Pero hay una razón por la cual Mateo empieza con una genealogía y Tim Keller lo dice así. Dice, es porque el evangelio son buenas noticias, no buenas ideas, no buenos consejos. Es historia, son hechos. No es una cosa de que te voy a dar alguna enseñanza moral sobre cómo vivir mejor. No te está presentando un consejo de cómo hacer mejor la vida. Te está presentando historia, hechos concretos, innegables, que absolutamente determinan todo. De eso se tratan las 70 semanas. Lo impresionante acerca de esto, y yo recuerdo hace muchos años, siendo yo un cristiano joven, tenía menos de 10 años en el Señor, yo tuve una larga y amistosa discusión con un par de judíos en la Ciudad de México, porque ellos pues no les interesaba hablar de Jesús, y les llevé a este pasaje y les dije, aquí dice, y les leí lo que aquí estamos leyendo. Y no pudieron zafarse, no tenían manera, y entonces inventaron alguna excusa para salirse del cuarto donde estábamos y se fueron, porque más claro, como se dice, no canta un gallo.
70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Y aquí nos da la lista de cosas. Dice, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. 6 propósitos detrás de estas 70 semanas. Y luego le dice algo más, lo quiero leer y luego regresamos a estas 6 cosas. Dice, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Es decir, un total de 69 semanas de años, que son 483 años. ¿A partir de cuándo? A partir de la fecha en que el rey Artajerjes le ordenó a Nehemías, ve y reconstruye Jerusalén, que fue más o menos 450 años antes de Cristo. Y cuando tú empiezas a hacer números, dices 483, pues eso es exactamente cuando Jesús estaba en su ministerio y fue a la cruz. O sea, en detalle, en específico, dicho cientos de años por adelantado acerca de lo que vendría a suceder. Mis amados, estos no son consejos de cómo tener una mejor actitud en la vida. Estas no son enseñanzas para que uno conduzca su negocio o matrimonio o etcétera de una forma positiva. Esto es historia. Estos son hechos. Lo que tú ves en las noticias, esto es historia y lo tomas como un hecho real. Cuando te dicen estamos otra vez en una ola, todo mundo nos ponemos cubrebocas, todo mundo anda buscando una vacuna. Ya los niños no están en la escuela, ya no podemos hacer X y Y cosas simplemente porque en el noticiero nos dijeron ahora hay pandemia. Yo no he visto la pandemia, yo no he sentido la pandemia, no hay globitos con piquitos así, ¿verdad? Del COVID que andan flotando para que yo los vea, pero yo les creo porque sé que son hechos, no cuentos. Y esto, mis amados, no son cuentos. Esto es historia. Y si tú no lo crees, no cambia nada, solo que te excluyes a ti mismo de esta realidad. A veces uno se siente como que nada de esto es real. ¿A alguien le ha pasado eso? Sí, montón de veces. Sientes que no es real, te sientes horrible por X y Y causa. 1000 cosas nos pueden hacer sentir mal. Pero esto no depende de mi estado de ánimo. Esto es historia. ¿Me explico? Yo detesto los cubrebocas, pero me los pongo de todos modos, porque son hechos. ¿Me explico? A mí ya me dio COVID 2 veces, yo no quiero una tercera. ¿Sí me entiendes? Pero son hechos concretos. Y cuando hablamos de Jesús y cuando hablamos de todo esto, es vital que nosotros entendamos esto. Tú estás parado sobre roca firme. Tu fe está sustentada en algo totalmente real. Esto no tiene nada que ver con tu estado de ánimo, tu estado emocional o lo bueno de la predicación. Esto es real. Dígalo conmigo, esto es real. Muy bien. Ahora, continuamos ahora sí con el pasaje, porque son varias cosas las que nos menciona en este caso el arcángel, ¿verdad? Dice, hay 6 cosas que van a suceder, 6 propósitos de Dios dentro de esta historia futura de tu pueblo. Dice, número 1, dice, para terminar la prevaricación. Palabras domingueras, ¿qué significan? Prevaricación se refiere a la rebeldía que está ligada al corazón del ser humano. Es esa cosa que trama, que yo voy a hacerlo así y yo voy a hacerlo así. Y no lo dice muchas veces, pero está aquí en su cabeza y termina el hombre haciendo un montón de cosas porque él quiere, porque él se impone, porque yo tengo derecho, porque es mi vida. Y eso es la causa de la enemistad con Dios. Ahorita hablamos un poquito más de eso. Pero terminar la prevaricación. Génesis 8:21 dijo lo siguiente, el Señor, estamos en la escena donde Noé acaba de bajar del arca después del diluvio.
toda la tierra toda la humanidad ha sido destruida. Quedan solamente 8 adultos en todo el planeta Tierra. No es un cuento de hadas, familia, ¿sí? Y cuando él baja en el capítulo 8 de Génesis, verso 20, dice: y edificó Noé un altar al Señor, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció holocausto en el altar. Y percibió el Señor olor grato, y dijo Dios en su corazón: no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. Todos aquellos que queremos creer que no somos tan malos, o que mi hijo no es malo realmente, en el fondo necesitamos leer esto. Dios diciendo: no vuelvo a destruir el planeta porque así son. La maldad la traen adentro desde el momento que se vuelven conscientes de sí mismos, que eso es lo que pasa en la juventud. Y dice: esto, en estas 70 semanas, esto va a ser eliminado, va a terminar la prevaricación. Ahora, nosotros somos cristianos y queremos agradar a Dios, queremos hacer las cosas bien, ¿sí? Quizá no tan perfectamente como debiéramos, pero queremos de alguna manera actuar bien. ¿Y cuántas veces no te puedes frenar de hacer lo contrario? ¿Cuántas veces no te puedes frenar de hablar lo contrario? ¿Cuántas veces determinas una cosa para honrar a Dios y terminas haciendo lo contrario? ¿Por qué? Porque la iniquidad, la impiedad está ligada al corazón del ser humano. La semana pasada, no me acuerdo a quién se lo comenté porque tengo algunas semanas que no comparto con ustedes, pero estaba leyendo las palabras del apóstol Pedro, que dice: no puedes confiar en tu propio corazón ni aún siendo ya cristiano. Dice: porque la luz, el lucero del amanecer, el lucero de la mañana, que es Cristo, todavía no amanece en tu corazón. Ahorita necesitas caminar por fe en lo que dice la Escritura. No puedes confiar en tus sentimientos, no puedes confiar en tu buena intención, no puedes confiar en ti mismo. Yo no confío en mí y tú no puedes confiar en ti. ¿Por qué? La intención del corazón del hombre es mala desde su juventud. Pero algo iba a suceder, que se iba a extirpar eso del corazón del ser humano. Continúa y dice que en esas 70 semanas, dice, se va a poner fin al pecado. Y el pecado, familia, no es una cosa leve, ¿sí? Nosotros consideramos en nuestra cultura mexicana y en América Latina que el pecado es una especie de cosa inevitable, y no todo el pecado es tan malo, ¿verdad? Que así pensamos, ¿sí? Que hay pecaditos y hay mentiritas y hay cosas por el estilo, y nosotros pensamos que pues así es parte del ser humano. Pero la Escritura dice que el pecado es malo más allá de lo que tú te imaginas. O sea, que el pecado contiene en sí mismo maldad. No es nada más un error, no es nada más una debilidad, hay maldad detrás del pecado, ¿sí? Y esto es una cosa muy fuerte, porque los seres humanos no queremos enfrentar que adentro de nosotros hay un montón de maldad. O sea, lee Romanos 7, lee lo que dice el apóstol Pablo. Dice: yo no sé qué me pasa, quiero hacer lo bueno, termino haciendo lo malo. Y descubro esto, que en mi carne, en mi naturaleza humana, no mora el bien. Punto. Entonces dice: pero algo va a suceder que va a poner fin al pecado, ¿sí? A mí me llama la atención en ese pasaje de Génesis que cuando Dios dice esto, al mismo tiempo se están sacrificando un montón de animales de los pocos que había en el arca, demostrando que la necesidad más grande del ser humano es un sacrificio que cubra su maldad. Que sin sacrificio, sin derramamiento de sangre, no habría respuesta para el ser humano. La respuesta para el ser humano no es échale ganas. La respuesta para el ser humano no es de que tú de todo tu corazón de veras quieras. La respuesta para el ser humano está afuera del ser humano. La respuesta para el ser humano tenía que venir de Dios. No la puedes producir tú. Esa es la razón que tantos vivimos frustrados, porque salimos de una reunión determinados a ser mejores y no funciona.
Porque la respuesta no está en ti. Así como tu destino no está en ti, tu salvación no está en ti. Tú no produces eso. Tus mejores esfuerzos no lo pueden producir. ¿Sí? Zacarías capítulo 3, verso 9. Nada más anótelo, que leas que no lo busque. Pero es un pasaje increíble, porque Zacarías es el profeta, yo creo que el más profético, porque es raro Zacarías, ¿verdad? Y escribe cosas extrañas que a veces lo lees 4 o 5 veces y no le entiendes muy bien, porque vio cosas eternas. Escucha lo que dice en el capítulo 3. Dios, el ángel de Dios está amonestando, que es una palabra bonita para decir regañando, a Josué el sumo sacerdote. Y le está diciendo una serie de cosas y luego dice así, en el verso 8, escucha pues ahora Josué, sumo sacerdote, tú y tus amigos que se sientan delante de ti, dice, he aquí yo traigo a mi siervo el renuevo. He aquí, o sea, la nación de Israel ha sido destruida, ellos son unos pobres cuantos que han vuelto, están tratando de reconstruir el templo, están amedrentados por todos los enemigos, es un grupito de gente sin poder, ¿verdad? Débiles, sin riquezas, y Dios dice, pero yo traigo al renuevo. La solución no está en ti, tú no vas a resolver esto, tú no eres la respuesta. Pero yo traigo a mi siervo el renuevo. Porque he aquí dice que aquella piedra que puse delante de Josué, sobre esta única piedra hay 7 ojos. He aquí yo grabaré su escultura, dice el Señor de los ejércitos, y quitaré el pecado de la tierra en un día. En un día. Miles de años. Miles de millones de seres humanos, todos ofendiendo a Dios de una y mil maneras, todos en rebeldía de una u otra forma, aún los bien intencionados terminando cometiendo errores y cosas que ofenden a Dios. Y Dios dice, todo eso lo voy a terminar en un día, en un solo día, con esto que va a pasar en la historia, porque estos no son cuentos, estas no son enseñanzas morales. Estos son hechos y se los estoy anunciando de antemano para que sepan de dónde viene todo esto. ¿No te da gusto saber que tú no eres la respuesta a tu vida? No, ¿qué más? Ok, vamos a volver a hacer eso, ¿sí? ¿No te da gusto saber que tú no eres la respuesta a tu vida? Voltea con tu vecino y dile, bendito sea Dios. Si mi vida dependiera de mí, yo ya estaba frito. ¿Sí o no? Si mi vida y mi familia dependieran de mí, ya todo esto estaba echado a perder. ¿Sí o no? ¿Quién es el mayor problema de tu vida? Así es. Y luego las esposas voltean, tanto tiempo que tengo diciéndotelo. Pues sí, pues la verdad no peca, pero incomoda más cuando te lo dice tu señora. Pero de todas maneras. Pero tú no eres la respuesta, pero sí hay una respuesta. Y no la respuesta de 80 años tratando de ser mejor. En un día yo voy a quitar esto en medio. En un día voy a terminar con la prevaricación. En un solo día. Gloria a Dios. Ahora, así es. Continúa y dice, tercer cosa, expiar la iniquidad. Aquí son 2 palabras domingueras que necesito dar un poquito de fondo a ello. ¿De qué se trata expiar? Expiar es una palabra que se refiere a compensar. Lo quiero decir en la manera en que nosotros mejor lo podemos entender. Compensar el daño, compensar la ofensa, ¿sí? Y la ofensa es universal porque todo ser humano ha pecado. Punto. No hay excepción. Todo mundo se ha desviado, dice la Escritura. Cada quien siguió su propio camino. A unos se les notó más, a otros se les notó menos, pero todo mundo, ¿sí? Eso es el paquetote que se tiene que compensar. ¿Cómo se compensa el fracaso humano de miles y miles de millones de seres humanos? Cada uno fracasado ante Dios. Salomón escribió, dice, una sola cosa sé, dijo, que Dios hizo al hombre recto y ellos se buscaron muchas perversidades. O sea, lo terrible del pecado no es de que, ay, soy débil. No, es que Dios me hizo recto y yo me hice sucio. Nadie me lo hizo. Yo lo hice. Yo lo escogí.
Y ahora soy presa de mis elecciones y no puedo dejar de hacer aquello, porque el pecado, como dijo Jesús, cuando tú cometes un pecado, el que hace pecado se convierte en esclavo del pecado. Pero ¿quién fue el que empezó todo esto? Nadie me hizo hacerlo, yo lo hice. Yo escogí las cosas que no convienen. ¿Me comprendes? Y ahora, ¿cómo se compensa eso? Miles de millones de vidas humanas fracasadas ante los ojos de Dios. ¿Cómo se compensa eso? Pues te lo leo nuevamente de la Escritura, porque quiero que lo oigas de la boca misma del Señor. Dice así, en Isaías 53, el capítulo de la expiación, dice: con todo eso, versículo 10, Dios quiso quebrantarlo. ¿A quién? A Jesús, a su único hijo, al que nunca pecó. ¿Sabes que hay mucha gente que se enoja con el cristianismo? Sucede todo el tiempo. Yo sé, soy pastor y uno pues lo ve, pero nadie puede tachar a Jesús. A lo mejor no te gustan los cristianos, a lo mejor no te gusta la historia del cristianismo, pero ¿qué puedes tú decir en contra de Jesús de Nazaret? Nosotros no seguimos al cristianismo, amados, nosotros seguimos a Jesús de Nazaret. El cristianismo imperfecto, los cristianos, Dios mío de mi vida, pero de Jesús, ¿qué me puedes decir? No hay nadie como Él, nunca ha habido, nunca habrá. Por eso lo amamos, por eso lo seguimos. Y dice: con todo esto el Señor quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Verá linaje, vivirá largos días, y la voluntad del Señor será en su mano prosperada. Pondrá su vida en expiación. ¿Sabes cuál fue el precio o la compensación de las miles de vidas fracasadas? La vida humana perfecta de Jesús ofrecida en sacrificio. Eso fue lo único que pudo quitar la barrera que había entre los seres humanos y Dios. Nada más. La perfecta vida sin mancha de Jesús ofrecida en una cruz para rescate de nuestras almas. Todo eso es lo que está anunciando el arcángel. Déjame te digo algo acerca de expiación. Porque dice dos cosas, dice: para expiar la iniquidad. Iniquidad es una palabra muy extensa que no quiero realmente meterme en todo el detalle de ella, pero tiene todo que ver con la inclinación y la intención y los hígados negros, para ponerlo en mexicano. ¿Me explico? Que todos quisiéramos pensar que nunca hemos tenido malas intenciones, pero todos las hemos tenido. Y a montón. Y a lo mejor otra gente nos ha hecho mucho mal a nosotros, pero yo no puedo negar las cosas que yo he querido y las cosas que yo mismo, mi propio corazón, ha buscado. ¿Sí? Para expiar esto. Porque repito, no es que Él vino a cubrir los errores. Ay, es que volví a caer. Ay, ¿qué hago? No estamos hablando de eso. Estamos hablando de maldad. Estamos hablando de que yo voy a hacer lo que yo quiero y me las van a pagar, y mil cosas como esa. Pero déjame le hablo de la palabra expiar. En el griego secular, esta palabra significaba conciliar, aplacar, causar que los dioses se reconciliaran con uno. El beneplácito de los dioses se tenía que ganar, se tenía que merecer. Porque los dioses no estaban naturalmente predispuestos a favor de los seres humanos. O sea, para todas las culturas de todo el mundo, cuando voltean a ver a los dioses en los que creen, pues los dioses tienen su vida y los dioses tienen su rollo. Y si tú quieres el favor de ellos, te lo tienes que ganar. Qué chistoso que así pensamos nosotros acerca del Dios verdadero también. Pero no lo aprendimos en la Biblia, lo aprendimos por las culturas que nos rodean. ¿Sí? Los paganos creían que sus dioses no tenían afecto hacia los seres humanos. Algo de esto está metido en la mente y en los temores de todos nosotros, de que Dios no nos quiere realmente. Ahora nosotros vemos claramente
Para empezar, en Juan 3:16, de tal manera amó Dios ¿a quién? Al mundo, a la bola de rebeldes. No está hablando de los santos. No dice de tal manera amó Dios a los santos, de tal manera amó Dios a un Daniel y a un David y a otros que fueron así súper ejemplares. Dice, de tal manera amó Dios al mundo. ¿De qué tal manera? ¿De qué tal tamaño? Que ha enviado a su único Hijo, santo y puro, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea, el corazón de Dios no es el que está en duda. El problema de la enemistad no tiene que ver con Dios. Continúa el autor y dice, el corazón del Dios verdadero no está distanciado del ser humano. Su actitud hacia el pecador no es cambiada por los esfuerzos del pecador. Vuelvo a lo mismo. Tú no eres la respuesta. Tú no puedes cambiar cómo Dios te ve. Tú no puedes tú no puedes hacer que Dios te favorezca más, o que Dios te quiera bendecir más, o que Dios te quiera más. Tú no puedes hacer eso. Óyeme, por favor, óyeme hasta tus tuétanos. No hay nada que tú puedes hacer para mejorar la manera en que Dios a ti te siente. No puedes. ¿Por qué? Porque cuando tú eres la piel de Judas, Él te amó tanto que envió a su único Hijo a morir en tu lugar. Me explico, o sea, ¿qué más se puede hacer? ¿Qué más se puede amar? Continúa, dice, respecto del pecado, por causa de su santidad y carácter justo de Dios, se requiere una expiación, es decir, una compensación. Y esta ha sido provista por su gracia y su amor en el sacrificio de su Hijo. El ser humano, que justamente está expuesto a la ira de Dios, dice, jamás podría lograr una expiación. Es decir, él jamás podría compensar para cancelar la deuda de su vida fallida. Ningún ser humano. Ningún ser humano. Me llama la atención cuando yo primero empecé en el ministerio. Me acuerdo que Horacio Grimes, que era el que echó a andar esta obra hace muchos años, me decía, parece que entre más me acerco a Dios, más pecador me siento. Nadie de nosotros es la respuesta. ¿Sí? Yo oigo a gente como el doctor Yonggi Cho, pastor de la iglesia más grande de la historia del mundo en Seúl, Corea, y dice, yo oro 3 horas al día. ¿Para qué? Pues la primera es para arrepentirme de mis pecados. Es mi primera razón para orar horas cada día. Acabo de hablar en semanas pasadas 2, 3 veces con mi amigo Ovidio Enríquez, que es un verdadero hombre de Dios, y lo mismo me dice, estoy buscando a Dios con todo mi corazón, dice, porque yo no puedo confiar en mí mismo. ¿Me estás captando? El ser humano no es la respuesta, pero Dios en su amor nos envía la respuesta, y no nos mandó un ángel, nos mandó a su único Hijo. Y no lo mandó para darnos un discurso, lo mandó para sacrificarlo, derramar su sangre. Que hemos oído tanto esa frase, derramar su sangre, que ya es simplemente parte de nuestra cultura. Pero piensa, ¿has visto a alguien desangrado? ¿Has visto un muerto? ¿Alguien matado a balazos o con cuchillo? ¿Alguien aquí ha visto eso? ¿Sí? Levante su mano si lo has visto. Yo lo he visto. Yo vi a un hombre asesinar a su esposa y luego matarse a sí mismo, y los vi en un charco de sangre que medía como 1,5 metros de diámetro. Una mañana en la madrugada me llamaron porque ella era miembro de esta congregación y él era un drogadicto. Y yo vi ese cuadro, y nunca vuelves a leer acerca de la sangre de Jesús de la misma manera. ¿Me entiendes? Cuando Dios envió a su Hijo a morir y a derramar su sangre, no son palabras, familia. Es horrible. Y eso es exactamente lo que Dios venía a hacer, para expiar, para compensar el fracaso de la humanidad. Unas cosas más les leo al respecto. Dice, esta palabra la usaban los griegos en la forma en que ellos la entendían, que era aplacar a los dioses, porque la buena voluntad de los dioses no era la actitud natural de los dioses, sino algo que se tenía que ganar.
Sin embargo, en la Biblia, esta palabra expiar nunca se usa para, para dar a entender que algo que yo hice causó que Dios me viera con buenos ojos. Y nosotros sí creemos eso. Y somos cristianos y tenemos 3 décadas en la iglesia y seguimos creyendo que algo que yo hago puede hacer que Dios me vea con mejores ojos. Y familia, nos estamos nosotros robando de la realidad más gloriosa que existe, que es el amor de Dios para con nosotros, ¿sí? El hecho es de que Dios ha tratado con el pecado de tal manera que Él ya resolvió el problema del pecado y ahora Él puede extender su gracia a todo ser humano. Una última cosa, dice, nunca se dice que Dios necesita ser reconciliado, porque Dios nunca ha cambiado su actitud hacia nosotros. Es el ser humano el que necesita ser reconciliado. Es al ser humano al que se le anuncia, reconcíliate con Dios. Pero Dios no cambia de parecer acerca de nosotros. Dios no deja de amar a su creación. La enemistad está enteramente de parte nuestra hacia Dios, nunca de Él hacia nosotros. ¿Me captas eso? Y yo sé que eso a nosotros no nos hace quedar muy bien, pero ¿qué importa si yo puedo recuperar o si yo puedo ser recibido, si yo puedo ser hecho miembro de la familia de Dios, a pesar de todo lo que yo he hecho y todo lo que yo he pensado y todo lo que yo he dicho? Si de todas maneras hay una manera en que yo pueda ser otra vez incluido en el amor y en la familia de Dios, pues ¿qué importa que yo sea el que quede mal en la película? ¿Verdad? Alguien diga amén o algo, por favor. Total. Continuamos y dice, para traer la justicia eterna, perdurable, dicen la Reina Valera, pero me puse a buscar y habla de algo que no tiene principio y no tiene fin. La rectitud eterna, sin principio y sin fin, imparable, indetenible, esa pureza de cómo Dios es por dentro, para traerla otra vez a la creación. Como leímos lo de Eclesiastés, Dios hizo al hombre recto porque Dios lo hizo a su imagen, pero nosotros lo ensuciamos, pero Dios va a volver la rectitud. Imagínate un planeta, imagínate una sociedad, imagínate una familia donde todos actuamos de acuerdo a la pureza del carácter de Dios, a la pureza de sus motivos, a la pureza de sus acciones. Eso es justicia. Imagínate un México donde nadie nunca pide mordida, donde nadie nunca hace una tranza. Imagínate cómo sería nuestro país si eso fuera así. Si no tuvieras que temer cuando tú vas en la carretera y ves a una patrulla parada, porque la justicia ha vuelto a la tierra y la rectitud de Dios la ha vuelto a traer entre los hombres. La Biblia habla de los cielos, dice, en los cuales mora la justicia. Esta palabra en particular, por cuanto yo he tenido el privilegio de conocer a individuos en quienes esto se ve claramente. Se les ve la rectitud adentro, la pureza adentro. No es nada más rectitud de que hago lo correcto, sino que aquello es hasta el fondo de su corazón. Y yo conozco gente así. Y me doy cuenta que esto no es solo para unos cuantos, esto Cristo lo trajo para nosotros. Es más, el apóstol Pablo lo dijo así: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos la justicia de Dios en Cristo. Y por eso han pasado cambios en tu vida. Si tú te has rendido a Jesús, porque el hecho de que Jesús es Dios no te da opción más que o rendirte a Él o rechazarlo por completo. Eso de que medio cristiano no existe. Porque Él es Dios, no es un buen maestro, no es un gran líder, es Dios. Sí, díganlo conmigo, es Dios. ¿Sí? Entonces el hecho de que Jesús de Nazaret, el hombre, resulta que es Dios, solo nos da 2 opciones. Lo sigo con toda mi vida, rindo todo mi ser a Él, o lo rechazo por completo. Pero medio camino no es posible, ¿sí? No existe esa posibilidad.
Entonces, cuando nosotros vemos esto, produce justicia. Muchos de los cambios, si tú te entregaste a Cristo, ha habido cambios inexplicables en tu vida. Ha habido cambios que sorprenden a tus familiares. Ha habido cambios en tu proceder, en tus actitudes, en tu hablar, que hasta tú mismo has dicho, ¿y esto de dónde salió? Es la justicia perdurable, impartida por Dios, por su Espíritu Santo. Y ya no es porque tú eres bueno, es porque Dios te ha metido su rectitud, Dios te ha metido lo que Él es adentro. Y todo esto estaba anunciado con cientos de años de anticipación. Dice, para sellar la visión y la profecía. El libro de Apocalipsis dice, bueno, antes del Apocalipsis, los evangelios repiten una y otra vez para que se cumpliese lo que está escrito. ¿Sí? Mateo está explicando de que el niño nació de una mujer virgen para que se cumpliese lo que está escrito. Y que él sanó a los enfermos en Mateo 8, ¿verdad? Para que se cumpliese lo que está escrito. Y repite eso una y otra. Y Juan, el apóstol, igual. Una y otra vez para que se cumpliese. Porque todas las profecías de este libro, todas hablan de Jesús. El testimonio de Jesús, dice Apocalipsis, es el espíritu de la profecía. Toda comunicación de Dios es para voltear nuestros ojos a Jesús, no para decirnos componte, acaba de agarrar la onda, ¿sí? O como dicen lo que bromeamos a veces, que dice la profetisa, pueblo mío, ahí la lleváis, ¿verdad? No tiene que ver con eso. Es para que tú voltees a ver a Jesús. ¿Por qué? Porque tú y yo no somos la respuesta. ¿Quién es la respuesta? Jesús es la respuesta. Por eso nos apegamos a Él. ¿Me entiendes? Cuando tú sientes que estás con las pilas bajas, cuando tú sientes que tu fe anda por los suelos, cuando te están saliendo todos los apellidos. A alguien a veces le salen los apellidos. Vamos, levante la mano, levante los pies. Dígame, por mi culpa, por mi culpa, por mi grande culpa. ¿Sabes por qué es? Porque tú y Jesús no han estado cerca el uno del otro en un buen rato. Y eso no es porque Él no quiere. Es porque tú o yo agarramos monte. En el momento que tú te vuelves a conectar, que tú te apegas al Señor, entonces empiezas a ver su justicia operando en ti. Porque el propósito de Dios era manifestar su carácter justo en toda la creación. Romanos capítulo 3, que hoy no tenemos tiempo para meternos en el pasaje, de esto se trata. Una y otra vez está hablando acerca de este propósito, de que Dios hizo esto con Jesús y lo sacrificó de esta manera tan terrible para que se hiciera patente su carácter, su pureza, su rectitud, su justicia en nosotros. No porque yo a punta de esfuerzo lo logro, sino porque Jesús en mí produce esas cosas. Finalmente termina el pasaje diciendo, y esto es el fin de todo, esto es el resumen, esto es lo que encapsula todas las cosas, y dice, para ungir al santo. ¿Quién es ese santo? Pues no es San Martín de Porras, ¿sí? Para ungir al santo de los santos. Y me impactó dos cosas. Uno, es que todo el propósito de Dios es dar toda la gloria a su Hijo. Todo el propósito de Dios es que todas las cosas tengan su centralidad en Jesús. Lo pueden leer en todas las epístolas, ¿sí? Colosenses es mi favorita en ese sentido, y aunque ya ando un poquito corto de tiempo, se los quiero leer, ¿sí? Colosenses dice acerca de Jesús lo siguiente: Él es la imagen del Dios invisible. Él es el primogénito de toda la creación. En Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean autoridades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y bueno, lee un montón de cosas y luego dice, por cuanto, dice, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en el cielo. Jesús en el centro
de todo. Jesús en el centro del universo, en el centro de la historia humana, en el centro de todas las cosas. Jesús es de lo que se trata todo este libro. Y el final, esas 70 semanas, todo ese proceso histórico real termina en el momento que Dios Padre unge a su Hijo y lo corona como rey de la raza humana y del universo para siempre. Wow. Ese es de lo que se trata Navidad, amada familia. De eso se trata nuestra vida. Celebramos Navidad porque el Dios del universo se hizo hombre. Mira, a todos nos pasa. Nos ocupamos tanto en la vida. Por ejemplo, nosotros en el trabajo, en la iglesia, en la escuela, en todo lo demás que hacemos, tenemos una frase que se llama ceguera de taller. ¿La han oído? De que tú estás tan metido en los detalles que ya no ves el cuadro a tu alrededor. Si los gringos lo dicen, dice que no ves el bosque por causa de estar viendo los árboles. ¿Sí? Y nosotros estamos aquí, en nuestro taller, en el asunto de mi vida, de mi trabajo, de mi situación, de mi necesidad, de lo que yo siento, porque cuántas cosas siente uno, ¿verdad? Y tu mundo se hace chiquito. Y lees estas cosas y sí, pero mi taller, ¿sí? Mi situación, mi necesidad, lo que yo estoy sintiendo y no puedo salirme de este muy, muy pequeño lugar donde me he metido. Entonces cuando oigo de que Dios se hizo hombre, pues sí, ¿verdad? Pero es así chiquita mi vida y por eso no puedo verlo. Precisamente Timothy Keller escribió hace poco y dice que Dios nos pasa por sufrimiento para librarnos de la angustia de la autosuficiencia. Sí, porque estamos ahí todos pensando que yo, todo depende de mí, yo tengo que hacerlo, y yo soy tan insuficiente. Y de alguna manera, ¿verdad? Dios tiene que sacarnos de ahí. Y el día que tú volteas y ves, mira, ya no te digo que te vas muy lejos, salte al campo, ve el tamaño de un campo, ve el tamaño del cielo. Sí, agarra una noche y ve, una noche sin nubes y sin luna y ve las estrellas. Te lo digo en serio, agarra tu carro, salte a la carretera, hazlo. Y volteas y ves aquello y dices, el que hizo todo esto se hizo uno de nosotros. Es una locura, pero es historia. Es totalmente verdad. Y es donde nuestra vida está plantada. Por eso celebramos Navidad. Que regalos y comida, qué bueno si los hay, ¿verdad? Pero eso es X. Dios se hizo hombre porque te amó a ti. Dios se hizo hombre porque te quería en su familia. Y Dios se hizo hombre para morir, porque como Dios no podía morir. Se hizo hombre para morir porque tú no podías resolver tu vida. Tú no podías lograr tu propio perdón. Tú no podías alcanzar a Dios. Hicieras lo que hicieras. Y por eso Él vino a hacerlo por nosotros. Padre, yo quiero pedirte que tú abras nuestros ojos a la maravilla del Salvador, a la maravilla de lo que tú has hecho entre los seres humanos, en nuestra historia. Padre, primero te pido que abras nuestros ojos y podamos ver más allá de nuestro rinconcito, más allá de nuestra pequeña prisión en la que nos metemos con tanta frecuencia, más allá de lo que sentimos, más allá de nuestros pequeños problemas, Señor, que se nos hacen tan grandes. Y nos permitas ver a Jesús y lo que tú has hecho. ¿Cómo es posible que tú vinieras a este planeta y te hicieras uno de nosotros, Señor? Te pido, Padre, que cada corazón sea abierto a lo que tú hiciste,
porque tú viniste a quitar esa cosa dentro de nosotros que nos jala a ser rebeldes y a eliminar toda la ofensa cometida en tu contra, Señor, a expiar para siempre la maldad del corazón humano, Señor. Tú viniste, Señor, para cumplir cada palabra que está escrita en la Biblia y para levantar en alto al Santo de los santos. No solo al Santo, no solo, sino al Santo de los santos, nosotros incluidos. Te damos gracias por amarnos, Señor. Te damos gracias porque tenemos esperanza. Te damos gracias porque estamos adentro de tu corazón y de tu familia y de tus propósitos y de tus promesas. Te damos gracias por la Navidad.